Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. La palabra del Señor de la manera siguiente: como no aparecían ni el sol ni las estrellas por muchos días, y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Entonces, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: oh señores, debían haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. Pero ahora les insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes, sino solamente la nave. Porque esta noche estuvo conmigo un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Pero es necesario que demos en alguna isla. Cuando llegó la 14ª noche, y siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra. Echaron la sonda y hallaron 40 metros. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 30 metros. Temiendo dar en escollos, echaron las 4 anclas de la popa y ansiaban el amanecer. Como los marineros procuraban huir de la nave, y echaron el esquife al mar, simulando que iban a largar las anclas de la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo, diciendo: este es el 14º día que velan y siguen en ayunas sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman algo, pues esto es para su salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes. Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Hasta ahí dejamos las Sagradas Escrituras y vamos a tener una palabra de oración. Únase conmigo en esta oración. Amante Padre, esta es tu poderosa e infalible e inerrante palabra. Tú la dejaste con un propósito, no para que fuéramos simplemente conocedores de la historia, sino para que te conociéramos a ti a través del carácter que tú muestras en esta Escritura. Señor, mi alma está totalmente al descubierto delante de ti. Te suplico tu ayuda, Señor, porque no sabemos en esta audiencia cuántos pueden enfrentar una tormenta, quizás no en muy pocos días, pero Señor, sabemos que tú eres el mismo Dios de siempre, el Dios que guarda nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En Cristo hemos orado. Amén y amén. Muchas veces hablamos de Dios está en control, Dios está en control, pero simplemente lo decimos de los labios hacia afuera. Otra cosa es cuando estamos en medio de la tormenta. En el pasaje que hoy hemos seleccionado, la Biblia nos narra la historia de un hombre de Dios llamado Pablo. Pablo, que había entregado completamente su vida al Evangelio, que había honrado a Dios, que conocía a Dios, que Dios le había permitido tener unas maravillosas experiencias, y durante ese tiempo
conocía al Dios verdadero, al que se le mostraba en medio de cada circunstancia. Pablo estaba ahora en este camino. Y esta es una jornada, esta es una historia, un relato que tipifica la vida de cada uno de nosotros. La vida cristiana es una jornada, es un viaje. Y este viaje está impregnado de dolor, de sacrificio, de frustraciones. Muchas veces este camino cristiano no es tan fácil. Este camino cristiano a veces suceden situaciones en la vida que no las esperamos, pero ocurren y tenemos que estar preparados para esto. Y este es el mejor ejemplo que la palabra nos da, cuando Dios lo que puede hacer con un hombre que es un hombre consagrado a Dios. El gran problema es que cuando enfrentamos esas situaciones difíciles, nuestro corazón no ha estado integrado a Dios, no ha estado buscando al Señor. Y este es el gran problema. Conocemos a Dios de lejos. Conocemos a un Dios que simplemente lo hemos escuchado, que simplemente viene y nos da las bendiciones, pero también el camino cristiano implica sacrificio, implica compromiso, implica una entrega completa delante del Señor. Cuando hacemos eso, el Evangelio de Jesucristo va a resplandecer en cada uno de nosotros. No es permitido que podamos tener un evangelio superficial, un evangelio comercial, un evangelio que simplemente nos anima las emociones, pero no penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y causa en nosotros un verdadero compromiso de seguir a Cristo. El apóstol Pablo está en Jerusalén y tiene que comparecer por petición de él ante César, porque él tiene la ciudadanía romana. Total que viene y se embarcan y lo unen a un grupo de prisioneros que son criminales que van para Roma. Y en ese barco los lleva a una pequeña ciudad que se llama Buenos Puertos. Eso está en el pasaje anterior. Y cuando ellos van ahí, justamente termina la fiesta de la expiación que se conoce como Yom Kippur. Es a principios de octubre. El invierno se está aproximando y hay vientos contrarios en el mar. Entonces, en ese pequeño barco que van a abordar un barco egipcio que va directamente para Roma. El barco es grande y lleva mucha mercadería, llevan cosas, llevan trigo, llevan una serie de productos, y las personas que van ahí en total, los marineros y los que han llevado prisioneros y los guardias, toman un total de 276 personas. Pablo lleva ahí 2 compañeros valiosos. Lleva a su médico, que es el amigo de él, el evangelista Lucas, y también lleva a Aristarco, que es un verdadero apoyo en la vida del apóstol Pablo. Y él sabe que va en ese camino. Y entonces cuando llegan a ese lugar que se llama Buenos Puertos y abordan el otro barco, Pablo les dice: miren, veo que hay peligro adelante. Percibo el peligro para nosotros y para los que van en el barco y para la carga del barco. Percibo el peligro. Será mejor que esperemos aquí en este lugar y no apartamos ahorita. Pero el capitán del barco y el dueño del barco, que usan la lógica y la experiencia, dice: Pablo, tú no eres un marinero, nosotros tenemos la experiencia, nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer. Así es que ignoraron el consejo del apóstol Pablo y zarparon. En medio de la ruta aparece lo que jamás ellos se imaginaron. La historia confirma que tiempo en tiempo aparece un huracán, y ese huracán que viene se llama Eurociclón. Este Eurociclón, el mismo nombre dice vientos encontrados, es decir, es un verdadero huracán en medio de la barca, y el barco empieza a tener gravísimos problemas, tanto que empezaron a tirar toda la carga. Aligeraron la carga del barco,
De un momento a otro, ellos iban hacia el norte y ahora van hacia la costa mediterránea por el mar Adriático, es decir, en la costa de África, la costa norte de África. Ahí hay un lugar que se llama Túnez, el país de Túnez. En medio de toda esa tremenda tormenta hay una gran aflicción. Usted nunca va a conocer a un cristiano hasta que no está en medio de la prueba. En medio de la tormenta, ahí va a resaltar toda la fe que tiene. Ahí entonces se va a mostrar cuál es el compromiso suyo en la vida espiritual. Ahí usted puede tener una vida cristiana superficial, una vida cristiana intermitente, puede venir a la iglesia cuando quiera, hasta el punto en que va a estar en medio de esa tormenta. Y entonces se va a dar cuenta la necesidad de haber perdido ese tiempo en la iglesia, de haber perdido la inspiración de la palabra, de haber perdido crecer en la fe, en la confianza en el Señor. Muchos abandonan la iglesia porque miran algunos malos testimonios, muchos ven otras cosas, buscan lo más cómodo, pero carecen del compromiso, de la lealtad hacia la palabra, de la convicción de la palabra, y entonces su fe se debilita. En medio de esa tormenta, el apóstol Pablo recibe una tremenda visita. En 276 personas hay un hombre ahí que tiene una íntima comunión con Dios. Hay un hombre que confía en el Señor. Y este hombre viene a representar un líder. Es como el padre de familia. Es como un pastor. Es como un líder en algún lugar. Si ese hombre no está conectado con el cielo, tampoco lo hará la iglesia. Hoy en día, hermanos míos, estamos llenos, saturados y sobresaturados de iglesias por cada esquina. Hombres que toman este púlpito como un negocio, hombres que miran a las personas como dinero y que no les interesa el alma humana, no les interesan las tormentas humanas de la persona, las realidades en su familia, no les importa. Lo único que les importa es que esto luzca de una manera exorbitante. Si el hombre que está en este púlpito no está conectado con el cielo, si el hombre que está en este púlpito no ha tenido una verdadera revelación del Cristo del Calvario, si el hombre que está en este púlpito no toma en serio la santa y bendita palabra del Señor y la sustituye por el entretenimiento, el buen humor, si este hombre no tiene temor de Dios en la palabra, tampoco el pueblo. Si este hombre no recibe de Dios, tampoco el pueblo va a recibir de Dios. Si no trae vida, va a traer muerte. Esta es la realidad. La importancia de entender que Dios es todopoderoso y esta obra es de Él y no de nosotros. A Él es lo único que merece la gloria. Cuando cantamos santo es porque Él es santo. Porque Él es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, nadie más. No hay varios caminos, es el único camino. En medio de la tempestad hay un hombre que conoce a Dios. Hay un hombre que tiene la convicción plena de la fe. Hay un hombre ahí que tiene la experiencia del Calvario. Hay un hombre que sabe que Dios tiene un propósito en su vida. Hay un hombre ahí que sabe que Dios está en control. Y que todo lo que pase, no importa lo que pase, aunque ahora todo te mire oscuro, aunque ahora se mire todo en tinieblas, Dios está en control. Y el que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él no va a cesar, Él va a continuar, porque Él honra a aquel que verdaderamente le honra. Así es que este hombre viene, están en medio de la tormenta, empieza la desesperación. Hermanos,
Una cosa es ver la tormenta, alguien en la tormenta en una película. Otra cosa es cuando alguien ha salido de una real tormenta. Algunos que están aquí a lo mejor conocen que han pasado por la selva en un pequeño yate y casi se están ahogando. Y ahí empiezan a clamar a Dios. Hay momentos en la vida donde sentimos la impotencia, donde sentimos la necesidad, donde nos sentimos vacíos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a pasar? Hay una desesperación. Estos marineros, expertos marineros, no era la primera vez que se subían al bote, eran marineros expertos, llevaban unos criminales, unos prisioneros, y entre ellos iba Pablo, pero en ese viaje ellos se empezaron a desesperar. Se empezaron a desesperar. Alguna vez cuando ha sucedido algo en la vida nos empezamos a desesperar. Pero ahí Pablo tiene una visitación celestial. Dios está mirando desde el cielo y mira a este hombre de Dios, y el ángel de Dios se le presenta a Pablo y le dice: Pablo, no temas, ninguno va a perecer, ni siquiera el cabello, ni el cabello de un hombre va a perecer. Yo estoy en control. A 276 solo hay uno que recibe la bendición, recibe la promesa del Señor. Esto es lo que le está diciendo el ángel de Dios al apóstol Pablo. Él trae esa esperanza. Después de ser el prisionero, ahora el capitán y el dueño del barco están muertos de miedo ahora. Van a morir. Entonces, de prisionero, ahora el que comanda el barco va a ser Pablo. Pablo dice: muchachos, no se preocupen, no teman. El ángel de Dios vino a mí y me ha dicho que nadie va a perder la vida. ¡Qué maravilloso! Trajo confianza, trajo esperanza al pueblo. Y tan importante tener fe y confianza en el Señor en momentos de duda. Pero esa confianza no se obtiene de la noche a la mañana. Esa confianza se obtiene bajo la meditación de la palabra. Conocemos el carácter de Dios. Se entiende cuando estamos orando, una vida de oración. Cuando amamos las cosas de Dios, cuando servimos a Dios, cuando adoramos a Dios, cuando le obedecemos la palabra. Una persona rebelde, una persona que está en pecado, no va a escuchar la voz de Dios de esa manera. El ángel de Dios dijo: Pablo, no temas, yo estoy aquí, yo estoy contigo, ninguno va a perecer. Trae paz a esa gente. Y trajo paz. Qué hermoso tiempo es, hermano, cuando podemos conocer el verdadero carácter de Cristo en medio de la tormenta. Confiamos en su palabra, confiamos en su protección. Entregamos nuestra vida completa bajo su control y no necesariamente vamos a entender la situación. ¿Por qué estoy pasando este momento? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? No trate de entenderlo, mejor entiende el carácter. Dios ha prometido: estaré con vosotros todos los días de la vida. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios dice en el Salmo 34: muchas, no pocas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo va a librar. ¿No le parece que deberíamos de animarnos con esa palabra? Esa palabra del Señor. Jehová dice: este pobre clamó y Jehová le oyó. ¿A cuántos de nosotros en un momento de angustia hemos clamado a Dios y Dios nos ha respondido? Y aquí estamos como testimonio, hermano. ¿Cuántas madres de familia en el momento en que iban a tener el bebé, hermano, en ese momento sintieron la muerte? Y ahí el esposo decía: no te preocupes, todo va a salir bien. Y lo hacían de buen corazón. Pero la mujer dice: no, Dios, en ti confío, Señor. En ti confío. Y de repente oye el llanto del bebé, hermano, y siente una paz maravillosa. ¿Cuántas madres pueden testificar eso hoy? Bueno, hay una, mi esposa por lo menos dijo que amén. De ahí nadie. Ya no se acuerdan, hermano. Pero es algo
maravilloso ver la mano de Dios. La mano de Dios, hermano. ¿Cuántos por un pelito, un accidente? Y Dios, gracias, Señor. ¿Verdad? Dios lo ha guardado. Personas que se enojaron porque el avión se atrasó y no sabían que, hermano, había un problema adelante. Dios te ha traído aquí porque piensas que Dios aún, hermano, tiene muchas cosas que hacer en tu vida. No estamos aquí para el sueño americano. Estamos aquí, estoy convencido que Dios trajo a la comunidad hispana para acá, para que los americanos vieran el Cristo que vive en nosotros. Ellos miran, estos hispanos tienen una pasión por el Señor. Cuando alaban al Señor, wow, qué potencia tienen, qué amor, qué gozo tienen. Y los americanos se nos quedan viendo. ¿Y dónde obtuvieron esto? ¿Cómo fue que hicieron esto? Bueno, lo tuvimos aquí en la palabra del Señor. La pasión, el deleite que tenemos en las cosas de Dios. Esta es la realidad. Ahora bien, fíjense bien, cuando yo estaba estudiando, porque estaba estudiando ya suficiente tiempo esto, me di cuenta de la advertencia de Pablo. Pablo les dijo, tengan precaución, lo que viene adelante va a ser peligroso. Vienen vientos contrarios, prepárense, no se arriesguen. Miren, aguardemos un poco, seamos prudentes. Yo les voy a decir, cuando yo estaba leyendo eso, vino a mi corazón un fuerte impulso. Hermano mío, el próximo año, la comunidad hispana va a enfrentar vientos contrarios. La comunidad hispana va a enfrentar persecución. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener precaución. Tenemos que tener cuidado. Si hay un tiempo donde tenemos que meternos con Dios, si hay un tiempo donde tenemos que venir a Dios con todo nuestro corazón, si hay un tiempo donde tenemos que mostrar la lealtad a Dios, es este tiempo. Hoy es este tiempo. Es este tiempo. Si hay un tiempo donde tenemos que venir a arrodillarnos delante del Señor y pedir su misericordia, es este tiempo. Porque no sabemos lo que viene para el futuro. El futuro no presenta buenas noticias, hermano. El futuro, no solamente en la parte política, sino también en la parte de la situación natural. ¿Cuántos de ustedes han visto el calor que se ha ido subiendo? ¿Cuántos ven la escasez de alimentos que va a empezar cada día más aguda, la escasez de alimentos? Cuando la temperatura sube, también las cosechas van a sufrir. Las cosas se van a poner más difíciles. Pero nosotros no estamos apercibidos de esto. Algunos de nosotros ni siquiera estamos pensando ni preocupados. ¿Qué pasaría si de repente a alguien se le ocurre, a un loco por ahí, activar una bomba nuclear y se empieza la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar con el futuro de nuestros hijos? Dios no quiera que esto pase. Pero ¿qué pasaría? Tenemos que cuidar a nuestros hijos, prepararlos para esa batalla, prepararlos para que ellos puedan tener el corazón, la capacidad, la prudencia, la sabiduría para enfrentar situaciones difíciles. ¿Qué pasaría si esto pasa? Pablo está diciéndole, miren, piénsenlo, vamos a enfrentar una tormenta adelante. No le hicieron caso, no le hicieron caso. No importa, no vamos a escucharte, nosotros ya sabemos cómo hacer. Se fueron en esa dirección y llegó el punto en que la barca ya no sabía quién la llevaba. El huracán era tan grande que en vez de ir hacia el norte, que iban para Roma, Italia, ahora estaban yéndose al este. Que era, fíjense que si esa barca no encalla en ese lugar, ¿te acuerdas lo que yo había estudiado? El siguiente lugar donde tenían que tenían seguridad era a 200 millas, que es el país de Túnez, donde ellos tenían que parar. Era Dios en su providencia, los deja ahí, el barco se destruye y él
A través de que esto pasa, todo el mundo termina en buen estado. No, ninguno pereció, conforme a lo que Pablo les había dicho. Leamos el versículo del 30 al 35 de este capítulo. Dice: como los marineros procuraban huir de la nave, porque ya estaban llegando, y echaron el esquife. El esquife es el barco auxiliar o el barco salvavidas al mar, simulando que iban a largar las anclas de la proa. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife de ese bote salvavidas y dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo, diciendo: este es el 14º día que velan y siguen en ayunas sin comer nada. Por tanto les ruego que coman algo, pues esto es para su salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y cuando todos recobraron mejor ánimo, comieron ellos también. Éramos en total 276 personas en la nave. Luego, satisfechos de la comida, aligeraban la nave echando el trigo al mar. Una de las cosas que hemos aprendido a través de las Sagradas Escrituras es que cuando llegamos a ese lugar de la tormenta, la primera cosa que hay que tener es confianza en Dios, confianza en su palabra, confianza en que Él está en control. No importa la circunstancia, para Dios nada es imposible. Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control de cada uno de nosotros. Él nos reveló a Cristo y con Cristo nos ha dado todo. Pero tenemos que creerlo. No tenemos que vivir una vida distraída. El mundo no es todo esto, hermano. El mundo es todo lo que tiene, va a perecer, pero la vida eterna está en lo que nosotros tenemos que tener nuestra mirada, en la vida eterna, en lo eterno, en aquello que verdaderamente tiene valor. No hagamos tesoros aquí, sino en el cielo. Este es el deseo de nuestro corazón, el deseo de Dios. La primera cosa es la confianza en Dios en medio de la tormenta. Y cuando usted se siente que no tiene la confianza, acompáñese de amigos como Lucas o Aristarco. Muchachos, necesito que oren por mí. Estoy en medio de esta crisis. No sea aislado, no viva solitario. Acompáñese de hermanos en medio de la necesidad. Oren como familia. Pida la dirección de Dios. Sea humilde. Reconozca la necesidad de Dios. Si usted dice: hermano, estoy pasando por esta situación económica, estoy pasando por esta enfermedad, no se sienta orgulloso a sí mismo. Compártalo. Oren por mí, hermano. Necesito de ustedes. Y esto es lo que somos como hermanos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Número 2, tenemos que confiar en el Señor. Confiar plenamente en su divina gracia, en su palabra. Y algo maravilloso que nunca debe faltar, aún en medio de las crisis, siempre tenga un corazón agradecido para Dios. Nunca deje de agradecerle a Dios. Señor, no entiendo, pero te agradezco que en medio de esto yo puedo confiar en ti, Señor. Yo puedo venir a ti, Señor. Hermano mío, el día que esté en medio de esa tormenta, usted se arrodilla. En ese momento seguramente no se van a solucionar los problemas, pero hay algo sublime que pasa. Dios pone una paz en su corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento, viene a su vida, y esto le fortalece y le anima a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, no estamos para rendirnos, no podemos volvernos atrás, tenemos que seguir adelante, caminar. La palabra de Dios dice, y cuando oigamos de estas señales, erguíos vuestras cabezas, levantarse, no caminemos agachados, levante su cabeza, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está pronta, está cerca, tu redención está cerca. No vaya a desanimarse. Por eso es importante entender que tenemos que ser agradecidos. ¿Cómo fue agradecido Pablo? Bueno, imagínense, ¿quién se le ocurriría
hacer la Santa Cena en medio de una tormenta? ¿Quién se le ocurriría eso? Pero Pablo tomó el pan, lo partió, dio gracias y recordó el sacrificio de Cristo. Y por eso es importante la cena del Señor. Yo he insistido en algunos de ustedes que la cena del Señor tenemos que hacerla como familia también. Hagámosla en los grupos vida. Compartamos la cena del Señor. Compartamos la copa, compartamos el pan. Demos gracias al Señor. Que nuestros hijos vean a sus papás, a su mamá, elevando acciones de gracias a Dios. Esto es lo que los niños van aprendiendo. Cada fin de semana, hijos, vamos alrededor de la mesa. Tome 1 Corintios capítulo 11. Y ahí está la descripción de lo que tenemos que hacer. Y decir, Señor, porque yo recibí lo que también os he enseñado. Que el día que el Señor murió tomó pan, lo partió y lo repartió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomó la copa. Haced memoria cada vez que hagan esto. Haced memoria. Y estos niños van a crecer en la intimidad, en la gratitud. Démosle gracias a Dios en todo. No caigamos en la desesperación. Hermano, qué maravilloso. Pablo viene a representar en la cabeza, el padre de familia, que viene en medio de una tormenta, en medio de una dificultad, agarra a su esposa, agarra a sus niños alrededor de la mesa. Chiquillos, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor su gracia. Vamos a pedirle al Señor su voluntad. Dios está en control. Dios no nos ha olvidado. Dios no va a pasar de largo en medio de nuestra necesidad. Él ha dicho que no nos va a dejar. Él ha dicho que nosotros estamos en el hueco de su mano. Él ha prometido. Él es fiel y verdadero y nunca va a fallar a su palabra. Y cuando haremos eso, ¿sabe qué? La fe se va fortaleciendo. Y de repente, vaya, Juanito empieza a orar, empieza a darle gracias a Dios. Y los niños nos van a sorprender de la vida de oración que tienen. Porque la pureza de su corazón va a dar gratitud. Y le vamos a enseñar a nuestros hijos cómo enfrentar estas tormentas. Si el otro año ocurra lo que ocurra, sea lo que sea, nosotros vamos a estar anclados en Cristo, firmes en Cristo, orando unos por otros, confiando en el Señor, dándole gracias a Dios. Y entonces el Dios soberano va a decir, ninguno va a perecer, ni ningún cabello será dañado de ustedes, porque así como he estado con ustedes a lo largo de la vida, hoy estaré con ustedes. La vida de Dios, hermano, viene a significar en los momentos más difíciles cuando más se revela su corazón. Porque el corazón de Dios es un corazón de amor y compasivo. Pero también Él extiende su mano cuando ve que aquel corazón está buscando de Dios. Y esta es la promesa que Dios hay. La bendición de esto. Llegaron a una isla de Malta. Esa isla se conoce hoy como la isla de la bendición de Pablo, se llama esa isla. La isla de Pablo. ¿Sabe qué ocurrió después? Llegaron a ese lugar y la gente que lo recibió no fueron tan amables. Y entonces ponen la leña en el fuego y una serpiente, una víbora, se le pone a Pablo aquí. Y Pablo solo se la sacude y todo el mundo se queda viendo. ¿Y qué pasó? ¿Quién es este? Hemos hijo de los dioses. Que la serpiente. Pero Pablo sabía en quién había creído, hermano. Si una tormenta no lo había doblegado, una serpiente menos. Esa es la vida de un cristiano. Y si él había sido el testimonio, esos prisioneros y esos marineros tuvieron un testimonio inolvidable. 275 que iban en ese barco dijeron, ese hombre camina con Dios. Pero algo más maravilloso, Dios camina con ese hombre. Y donde ese hombre va, yo quiero ir también, porque él camina con la bendición de Dios. Esto es el testimonio. Que nuestros hijos digan, yo quiero ir con mi padre, porque mi padre es un hombre de Dios. ¿Cómo te van a recordar tus hijos? ¿Cómo te van a recordar? ¿Con un hombre gruñón, enojado? ¿O con un hombre que amaba a Dios?
¿Cómo te van a recordar el día en que tú partas, el día en que estén ahí en el féretro y digan, bueno, mi papá nos llevaba a jugar, mi papá nos daba comida, mi papá nos daba dulce? ¿Por eso? ¿O quisieras oír, mi papá me enseñó que en medio de las dificultades le demos gracias a Dios? Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque mi papá me enseñó a tener una dependencia y un amor a Dios en medio de la tormenta. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo te va a recordar tu pequeña hija, tu pequeño hijo? ¿Cómo te va a recordar? Qué maravilloso si te puede recordar. Mi papá nos enseñó a orar. No había noche sin que mi papá fuera y nos cobijara y nos diría, la bendición de Dios está sobre ti, hijo. Eres una bendición a mi vida. Qué lindo eso, ¿no es cierto? La pregunta que tengo para cada uno de vosotros es, ¿cuándo fue la última vez que hizo eso? ¿Cuándo será la primera vez que lo haga a partir de hoy? Quizás esta noche lo puede hacer. Quizás esta noche, hermano, ¿cómo lo va a recordar sus hijos? Van a decir, yo a mi papá no le podía ni hablar. Apenas le decía y el grito, la ofensa, la grosería, la patada. Mi papá, que fue llamado para ser un líder en mi casa, era un ogro, era un hombre malvado, un borracho, mujeriero, pecador. ¡Qué vergüenza!, ¿no cree? Pero aún es tiempo de salvación. Hoy podemos comenzar. Hoy es el día en que valoremos lo que Dios nos ha dado. Pablo estaba... ¿Por qué Pablo? Dios no había terminado con él. Lo llevó a la cárcel en Roma. Todavía le faltaba la segunda epístola de Timoteo. Le faltaba la epístola de Filipenses, la de Filemón. Todavía tenía que completar los 14 libros del Nuevo Testamento. De los 27, Pablo escribió 14 si le asignamos a él la epístola de los Hebreos. Todavía falta. A partir de hoy todavía falta. Falta mucho que usted tenga que cumplir el propósito de Dios en la vida de cada uno de sus hijos, de su familia. Dele gracias a Dios por el pan de cada día. Dele gracias a Dios por la fuente de trabajo que tiene. Y si no tiene, por lo que viene en camino. Pero este pasaje nos enseña la jornada de una vida cristiana, de una vida comprometida, de una vida rendida a los pies de Cristo, y cómo la fidelidad de Dios es verdadera y permanente. Démosle gracias a Dios en hoy. Hermano mío, la vida cristiana no solamente es una fiesta. La vida cristiana necesita sacrificio, necesita a veces dolor, porque no hay manera. ¿Cómo es que usted valora la salud? ¿Cómo valora la salud? Hasta que ha estado enfermo en el hospital. ¿Cómo valora el dinero? Hasta que ya no tiene y lo necesita. ¿Cómo valora la familia? Hasta que la familia ya no está. ¿Cómo valora a sus padres? Hasta que ya están en el panteón. Ay, mi papá, ¿cuán falta me hace? Ay, cómo me hace falta que mi mamá me regañe. ¿Cuántos jóvenes dirían eso ahora? ¿Cómo va a ser recordado? ¿Cómo lo va a recordar a usted sus hijos? ¿Cuándo va a comenzar el camino de la bendición en su casa? ¿Cuándo? ¿Cuándo el evangelio va a llegar a su casa? ¿Cuándo el evangelio va a salir de estas cuatro paredes y va a llegar a su casa como una persona transformada y cambiada? Hemos perdido demasiado tiempo en pleitos, en ofensas, en vez de edificar. Estamos destruyendo la vida de nuestros niños, nuestra familia y lo más querido. Primera cosa, hermano, ya para terminar, ahorita ya terminé la introducción.
Tenemos que estar cerca de su presencia, amar a Dios, obedecer a Dios, adorarle y servir, honrar a Dios en medio de la prueba. En la prueba somos consolados por el Espíritu Santo para que con esa consolación podamos consolar a otros que están pasando problemas. Somos instrumentos de bendición a otros, testimonio, fortalecemos la fe de otros entre las pruebas. El ejemplo de Pablo es nuestra propia familia también. Quiero invitarles, hermanos amados, a que tomemos un compromiso el día de hoy. Si usted valora realmente la familia, si usted valora la palabra, si usted valora la vida cristiana, no podemos simplemente ser oidores olvidadizos. Tenemos que ser hacedores de la palabra. No sé por qué alguien vino por primera vez aquí. Quizás quería escuchar palabra de Dios. Y esta es la palabra que Dios ha tenido para tu vida. Y no fue un accidente que viniste. Dios quiere algo porque sabe lo que necesitas. Quizás usted ha estado asistiendo por algún tiempo. Todavía está meditando. Quizás me bautizo, no me bautizo. Me bautizo, no me bautizo. Me bautizo. ¿Cómo es esto? Hermano, todavía dice, no, yo todavía estoy pensando. ¿Cómo es eso? La vida cristiana necesita convicción, necesita compromiso, necesita una vida nueva. Solo hay dos tipos de personas en el mundo: los que están muertos al pecado y los que están muertos en pecado. Los que están muertos al pecado, no más, y los que están muertos en pecado. Solo hay dos. O vives con Cristo o vives sin Cristo. No puedes vivir en el medio. O vivimos de verdad, o el evangelio es real en nosotros, o no vivimos el evangelio. O nuestro corazón, no podemos amar a Dios con el 80% del corazón. Amarás al Señor tu Dios, como dice, con una parte de tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Los que viven en África? Tu prójimo es los que están en tu casa. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley. Pongámonos de pie, hermanos amados, y démosle gracias al Señor. Señor y Padre, delante de ti mi corazón está. Mientras comparto este poderoso mensaje, me doy cuenta de dónde tú me has traído, Señor. Señor, hay una enorme gratitud en mi corazón. Habiendo sido el más grande de los pecadores, por tu misericordia me has puesto en el ministerio, Señor, para que yo comparta tu palabra. Señor, no hay milagro más grande que tú puedas recogerme de la tiniebla a la luz admirable y darme una nueva vida, darme un nuevo propósito en mi vida. Estaba perdido y fui hallado. Mas ahora, Padre, en tu nombre, me levanto delante de ti como un siervo de Jesucristo. No tengo nada de qué avergonzarme, Señor. Señor, conoces la profundidad de mi corazón, y como siervo de Jesucristo, como un representante del Dios vivo, yo bendigo cada familia aquí, Señor. Cada uno de los que están hoy aquí, que han escuchado tu palabra, han escuchado ese testimonio del apóstol Pablo, Señor, un verdadero testimonio de poder, de amor y de confianza en ti, pero sobre todo de gratitud en medio de la tormenta, que pudo testificarle a una multitud del Dios vivo y verdadero, de ese Dios en el cual ha creído, que nunca será avergonzado, porque quien ha creído nunca ha sido avergonzado. Padre, yo te doy gracias, porque sé que en medio de esta reunión hay personas que están en necesidad, pero también creo que el mismo Dios que Pablo es el mismo Dios que está hoy en control de cada situación. Señor, oro para que la fe sea fortalecida.
Oro para que la convicción crezca en el corazón de cada uno. Oro para que el amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que permanece a vida eterna, permanezca en cada vida en el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre santo, que tu bendición venga, Señor, en cada vida en esta hora. Como ministro de tu palabra, yo lo bendigo en el santo, bello y poderoso nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.